Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al primer culto del día domingo. Y pues queremos felicitar ahorita a todos los papás. Feliz Día del Padre. Queremos felicitar a todos los hermanos de nuestra iglesia, a todos los papás que nos están escuchando. Queremos felicitarles. Esperamos que pasen un buen día en compañía de toda su familia. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga usando. Y gracias por su influencia, por todo lo que han hecho aún aquí en la iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes, a cada uno de nosotros, han sido de mucha bendición. Entonces, que Dios les siga dando sabiduría para seguir siendo los líderes de sus hogares, de sus familias. Que Dios les bendiga. Muchísimas felicidades, hermanos. Y hermanos, quisiéramos dar unos anuncios rápidamente antes de pasar a la predicación, y vamos a entonar un himno también. Quisiéramos avisarles, hoy a las 12 tenemos la clase de los niños, 12:30. Quisiéramos que todos los niños pudieran estar ahí escuchando la clase, la enseñanza, por favor. Yo le animo a los papás que pudieran ayudar a sus hijos a que memoricen, a que escuchen y estén aprendiendo. Estamos llevando una serie de lecciones de la vida de Samuel, entonces le animamos a que puedan estar 12:30, terminando el culto, espera un ratito, y 12:30 ya está la transmisión programada. Y en la tarde tenemos el segundo culto, la segunda predicación. Entonces no se pierda, hermanos, la segunda enseñanza del día de hoy. Y bueno, hermanos, estemos orando pronto, ya mero, estamos orando y esperando la dirección de Dios para ya poder congregarnos, reunirnos. Y bueno, seguimos trabajando en la iglesia, seguimos haciendo mejoras y ya estamos a punto ya de terminar una parte del trabajo. Entonces le invito a que pueda ayudarnos y que pueda estar con nosotros también trabajando esta semana que entra. Y al mismo tiempo queremos agradecer a todos y todas, a todos los hermanos, hermanas, jóvenes que nos han ayudado, tanto trabajando en la iglesia, aquí soldando, cortando, lijando. Ha sido de muchísima bendición, hermanos. Gracias por todo su apoyo, por su dedicación. Yo sé que ha sido un poquito pesado, pero les agradecemos, y también a las hermanas y familias que nos han apoyado con alimentos. La verdad que ha sido de mucha bendición, muy rico, por cierto. Gracias, hermanas, y gracias por su apoyo. Que Dios les siga bendiciendo. Son todos los anuncios, hermanos, son todos los anuncios. Vamos a entonar un himno. Hermano Ernesto nos va a dirigir en un canto, y después vamos a pasar a la predicación. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 368, Oh Dios en mi visión. Himno número 368. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu Hijo, guíame, Señor, siempre mora en un mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin, del alma amparo, mi torreón, a las alturas condúceme, oh Dios. Amén, hermanos, tenemos la predicación esta mañana. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, hermano Ernesto. La verdad es que es muy interesante pensar en la letra de estos himnos, y hermanos, pensando en este día, pensar en el Día del Padre. Necesitamos hombres, familias con visión,
Y es muy importante que podamos meditar en la letra de estos cantos, que Dios nos dé visión, amén, que Dios nos dé la visión que necesitamos, la visión que Él quiere que nosotros tengamos. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, por favor, vamos a entrar al mensaje. Vamos al libro de Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, libro de Proverbios capítulo 20. Vamos a leer un solo versículo. Libro de Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. La verdad es que hay tantos pasajes que en el libro de Proverbios, tantos versículos que a mí me encantan, pero este es uno de mis versículos favoritos, ¿verdad? En el libro de Proverbios. Voy a leerlo, síganme con sus vistas y vamos a entrar al mensaje. Dice la palabra de Dios, el libro de Proverbios 20, versículo 6. Dice la Biblia: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Nuevamente dice la Biblia: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Quisiera predicar un mensaje, hermanos, titulado Hombre de verdad. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, y gracias por estos medios. Padre, podemos compartir tu palabra, podemos enseñar y aún podemos de alguna manera, Señor, estar congregados como cuerpo tuyo. Y por esta situación a una distancia, rogamos, Padre, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, yo te ruego que bendigas cada familia, cada hermano, cada hermana que está escuchando este mensaje, está viendo este video, escuchando el audio. Padre, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, que tú nos conformes de acuerdo a tu imagen. Te ruego, Señor, que me uses como un instrumento, guía mis pensamientos, mis palabras, que pueda ser claro, Señor, al comunicar este mensaje. Úsame y, Padre, dejamos ese tiempo en tus manos. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, feliz día del Padre nuevamente. Hermanos, mi oración, mi deseo con este mensaje, yo sé que desde hace 8 días comenzamos y enseñé algo acerca de un hombre de convicción, pero pensando, hermanos, en esta semana, sabiendo que hoy llegó el día del Padre, mi oración y mi deseo es que cada uno de ustedes y de los que anhelamos ser padres, el Señor, hermano, nos moldee al diseño que Él tiene para nosotros. Ese es mi deseo. Que cada uno de nosotros, usted que es padre, cada uno de los varones, que podamos ser moldeados a la imagen, al diseño que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que seamos más, hermano, los que anhelemos el apartarnos del diseño del mundo. Que seamos más, hermano, los que queramos ser menos como el mundo, y que seamos más los que queramos apegarnos al diseño de nuestro Padre Celestial. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Ahora, yo sé que si alguien sabe de paternidad, ese es Dios. Ahora, pero tristemente, Dios es el menos consultado para saber cómo ser padre. Él es el menos obedecido para saber cómo ser padre. Hermanos, el hombre de verdad se apega al diseño que Dios ha hecho para ser padre, para ser hombre. Ahora, la gran cantidad, hermanos, de problemas que enfrentamos hoy en día, en nuestros tiempos, la gran cantidad de problemas que hay en las escuelas, en las familias, en la sociedad, en primer lugar, vemos, hermano, que esos problemas se han originado por quebrantar el diseño divino. Si usted recuerda, estudiamos hace ya varios cultos acerca de esto. Pero el principal problema y los problemas que lleguemos a enfrentar serán por quebrantar el diseño divino, el diseño original de Dios para la familia.
¿Por qué? Porque el hombre ya no cumple su rol como el hombre. La mujer ya no cumple hoy en día su rol como mujer. Y por consecuencia los hijos imitarán la conducta de sus padres. Y se viene desencadenando, hermanos, generación tras generación, problemas, delincuencia, rencores, amarguras. Pero todo comienza por quebrantar el diseño divino. Y hermanos, es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, apegarnos al rol que Dios tiene para cada uno de nosotros, como padres, como mamá, como hijo, como hija. Ahora, pensando en nuestro texto, el libro de Proverbios, un tremendo libro. De hecho, hay muchísimos más proverbios que no tenemos nosotros en la Biblia que Salomón escribió. Esos son los proverbios que entraron dentro de la palabra de Dios. Y vemos, hermano, a Salomón. Salomón escribiendo el libro de Proverbios, instruyendo a su hijo. Y eso es precisamente, hermano, lo que usted como varón, como padre debe hacer. Instruir a su hijo en cómo ser hombre. Y eso es lo que Salomón está haciendo aquí en el libro de Proverbios. Pero miren la pregunta que Salomón está haciendo. Salomón viene dando serie de enseñanzas, de mensajes, de dichos del pueblo de Israel. Y aquí Salomón está utilizando un dicho. Versículo 6 dice, pero muchos hombres proclaman cada uno, su propia bondad. Pero miren la pregunta que hace Salomón. Dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice Salomón. Con esta pregunta, ¿quién lo hallará? Que hace Salomón, nos deja claro que los hombres de verdad en su época eran escasos. Mediten esto. En el tiempo de Salomón, cuando él escribió este texto, en sus tiempos, Salomón está diciendo es que hombre de verdad, aunque muchos proclamen su propia bondad, Salomón veía todo lo que estaba a su alrededor, veía las generaciones, veía a sus hijos, a sus amigos y decía, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Eso nos dice que había pocos hombres de verdad. O sea que eran escasos en aquel tiempo. Estaban en peligro de extinción, como si fuera una especie rara, ¿verdad? Hombres de verdad, ¿quién los hallará? Ahora, hermanos, si en los tiempos de Salomón había escasez de hombres de verdad, hermanos, es igual hoy en día y hay más escasez de hombres de verdad. Hay escasez, hermanos, de mujeres de verdad. Hay escasez, hermanos, hoy en día de familias de verdad. Hermanos, es tiempo que nosotros volvamos a los primeros estatutos, a los principios de la de Dios y que no nos dejemos llevar y envolver por lo que la sociedad y este sistema nos bombardea. Es que hay diferentes clases de familia. No, hay un solo tipo de familia y Dios lo ha establecido, llamada la familia tradicional. Ahora, hermanos, como varones, es sumamente necesario, como hombres, es necesario apegarnos al diseño de Dios y no al diseño del diablo ni al diseño del mundo. Si queremos, y es nuestro anhelo, y hermano, esta mañana yo espero que ese sea su anhelo. Que, hermanos, este es mi deseo. Yo no busco ser un hombre famoso y lo que el mundo quisiera que yo fuera. Hermano, yo quiero ser el hombre, el varón que Dios quiere que yo sea. Yo busco, hermano, que Dios sea el que me moldee para ser el esposo que Dios quiere que yo sea para mi esposo, para mi esposa, perdón. Ahora, creo que nuestro deseo sea apegar a ese diseño que Dios ya hizo. Porque el mundo nos ha llenado, nos ha presentado un prototipo, nos ha puesto un plano de lo que es un hombre. Por un lado, la hombría se caracteriza por ser machista. Por un lado, la hombría hoy en día se caracteriza solamente porque el hombre solamente es un proveedor de medios económicos, nada más, y que no ama realmente. Para muchos, la hombría es simplemente ser un capataz, el que manda, o un juez, o un verdugo, que en vez de instruir y disciplinar a sus hijos en amor,
es ese verdugo que los azota y los lastima. Por un lado. Pero por otro lado, hermanos, vemos que la hombría de hoy en día se ha tornado en irresponsabilidad. Se ha tornado, hermanos, en hombres demasiado sentimentales y hombres demasiado delicados. Y lo vemos, hermano. Usted vaya a un lado, a Soriana, a cualquier lugar donde usted vaya, a un parque, vaya al centro con su misma familia y usted podrá verificar que lo que le estoy diciendo es verdad. Y nuestras generaciones cada día se están alejando más del diseño que Dios ha establecido. Ahora quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo quién serás? ¿Cómo quién serás tú? Nuestro texto hace dos distinciones importantes. Nuestro texto está haciendo dos distinciones que son las que quiero que veamos esta mañana. Nuevamente, mire versículo 6. Quiero leerlo y espero que al final, después de repasar este texto, muchas veces lo memorice. Mire, dice aquí, versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Salomón, hermano, nos deja ver, en primer lugar, la muchedumbre de hombres. La muchedumbre de los hombres. ¿Vas a ser como la muchedumbre de hombres o serás como el hombre de verdad? Espero que tu anhelo sea ser como el hombre de verdad. En primer lugar, la muchedumbre de hombres. La mayoría no siempre tiene la razón. Salomón, estando observando la vida, Salomón estando observando sus generaciones, sus compañeros, él veía a la gran muchedumbre de hombres cómo ellos proclamaban su propia bondad. Hermanos, mire el ejemplo en Éxodo. Éxodo capítulo 32. Quiero que veamos unos ejemplos en la Biblia. Mire Éxodo capítulo 32 para explicarle este principio. Muchas veces, hermanos, estamos tan presionados a veces como hombres. Es que la mayoría hace esto. La mayoría le pega a su esposa, entonces yo también tengo que pegarle a mi esposa. No, es que la mayoría se mata trabajando, no cuida a su familia, la mayoría busca un sueño, la mayoría hace esto. Y muchos se dejan guiar por lo que la mayoría hace. La mayoría no siempre tiene la razón. Aún los jóvenes en la escuela, lo que hace la mayoría de los varones, eso es lo que siguen, eso es lo que quieren hacer. Pero entiende esto, o serás como la mayoría, o serás como el hombre de verdad. Pero déjame aclararte, la mayoría no siempre tiene la razón. Éxodo 32, mira versículo 1 y versículo 2. Éxodo 32, versículo 1 y versículo 2. Recuerden la historia. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Dios llama a Moisés. Él asciende al monte y se queda Aarón con todo el pueblo. Miren versículo 1. Éxodo 32, 1 dice: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó. Entonces Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ahora vean este ejemplo, hermanos. Aarón, la mayoría de la gente que estaba a su alrededor, la mayoría del pueblo y aquellos, hermanos, que se acercaron a Aarón, yo creo que la mayoría eran hombres. Y Aarón, hermano, busca y sigue lo que la mayoría le estaba diciendo. Es que Moisés está tardando en descender. Moisés no desciende. ¿Por qué no mejor levántate y por qué no nos construyes esto y haz lo otro? Y miren lo que hace Aarón. Bueno, está bien, como la mayoría quiere, la mayoría busca un Dios, algo visible.
vamos a construir los dioses. Y comenzaron a decirles, aparten los zarcillos de oro que están en sus orejas. Y tomó todo esto y le tomó forma e hizo un becerro de oro. Hermano, quiero animarte esta mañana. Aunque la mayoría esté equivocado, no sigas el error. Hermano, la mayoría no siempre tiene la razón. Hermanos, muchas veces por seguir la corriente de este mundo, por lo que todos los demás hacen, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Hermano, aunque la mayoría no quiera seguir su rol como hombre de su familia, tú haz lo correcto. Hermanos, aunque la mayoría de hombres en nuestra sociedad no quieran seguir su rol como el hombre de la familia, aunque haya pocos que realmente quieran seguir el diseño de Dios y cumplir su responsabilidad como el padre de familia, como la cabeza de familia, tú sigue adelante. Aunque muchos, hermanos, no protejan a sus familias, tú protege a tu familia. Aunque muchos, hermanos, no estén proveyendo hoy en día para sus familias, tú sé el proveedor de tu casa. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos familia tras familia, donde ahora ya los roles son distintos? Donde ahora ya el padre es el que se queda en casa y la mujer es la que tiene que salir a trabajar. Hermanos, seamos varones, seamos los proveedores de la casa. Hermano, sé el pastor de tu familia. Muchas veces estamos a la esperanza, a la expectativa. Hermano, ahí arréglemelos. Ahí se lo mando a la actividad, al campamento, a la conferencia. Arréglemelo. A mi muchacho, a mi muchacha. Si seguimos el rol divino, tú debes tomar la responsabilidad de pastorear el corazón de tus hijos, hermano, porque es tu responsabilidad como padre. Sigue ese rol divino que Dios te ha puesto como cabeza, como líder, como pastor del corazón de tus hijos. Sé ese líder. Y aunque muchos no estén siguiendo este diseño, sé tú. No sigas lo que la mayoría hace. No hagas lo que la mayoría no hace. En segundo lugar, mira Deuteronomio capítulo 20. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Mira Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Mira versículo 8, un versículo muy importante aquí. Aquí Dios está dando la repetición de la ley a Moisés. Dios ya había dado estas leyes en el Éxodo. Ya todas estas leyes, ya Dios las había escrito. Pero ya habían pasado casi 40 años en el desierto. Y lo que hace Dios y pide a Moisés que repita nuevamente la ley. Precisamente el libro de Deuteronomio es esto, la repetición de la ley. Dios sabe que su pueblo era duro de cabeza. No le entraba fácil las normas, las reglas. Y así como nosotros, hermano, necesitamos que se nos repitan las cosas, Dios le repite a su pueblo, a la nueva generación, las leyes, los estatutos. Hermano, es necesario, aquí me estoy yendo por las ramas, pero es necesario que repitamos y enseñemos a la siguiente generación a seguir su rol como hombre, como mujer, que los varones se comporten como varones, que las mujeres se comporten como mujeres. Es necesario, hermanos, repetir y repetirlo. Y en capítulo 20, Moisés está repitiendo leyes que tenían que ver con la guerra. Leyes que tenían que ver con salir a pelear, salir a luchar con los pueblos enemigos. Ahora, quiero fijar atención al versículo 8. Miren lo que dice aquí, Deuteronomio 28, dice: y los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán. Miren lo que vas a decir aquí. La pregunta: ¿quién es hombre medroso y apocado de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué está diciendo aquí Dios a través de su siervo?
Dios estaba estableciendo estas leyes y en las batallas, cuando tenían que salir y luchar y pelear contra los enemigos, tenían que preguntar a los oficiales, a los varones que estaban allí, aquellos que iban a salir a pelear, ellos tenían que preguntar a los guerreros, ¿quién es hombre medroso y apocado? O sea, ¿quién es un hombre cobarde que no quiere pelear? Regrésate a tu casa, porque no queremos que tú vengas aquí y hagas acobardar el corazón de los demás. Ahora, eso es lo que tenían que preguntar, hermanos. Aunque la mayoría de hombres sean medrosos, fusilánimes, no sigas a la mayoría. Hermanos, es necesario que hoy en día preguntemos lo mismo. ¿Quién es hombre medroso y apocado de corazón? ¿Quién es hombre que está acobardado para ser el líder de su familia? Hermano, aunque la mayoría sea cobarde en esta área, hermano, no sigamos la mayoría. Hay muchos, hermano, que no se fajan bien los pantalones para pelear por su familia, que en vez de luchar por ellos, los abandonan. Hermano, se requiere valentía para pelear por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Se requiere, hermano, de valentía para reconocer tus errores. ¿Sabe qué, hermanos? A veces somos tan medrosos, tan pusilánimes para reconocer nuestros errores. Hermano, necesitamos ser valientes para reconocer que nos hemos equivocado. Ese es de un hombre valiente, de un hombre de verdad, que aunque se haya equivocado, reconoce su error, lo rectifica y sigue hacia adelante. El cobarde no lo reconoce y en vez de reconocerlo, lo oculta y va hacia atrás y retrocede y regresa de donde vino. Se requiere valentía para perdonar. ¿Sabe qué, hermanos? Vivimos en una generación y veo tantos varones, yo sé, hermanos, que me estoy enfocando en los varones, pero se aplica a cualquiera de nosotros, hermano o hermana. Pero hay tantas personas con una falta de perdón en su corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Nos dice muchísimo, el índice de personas con diabetes, con problemas, es por una falta de perdón. Y, hermanos, se requiere valentía, y aunque la mayoría prefiera enfermarse físicamente, pero seguir con su amargura, con su rencor, hermano, se requiere de valentía para perdonar. No importa tu situación, lo que hayas pasado, quizá no te entiendo y no te comprendo, pero se requiere valentía para perdonar. Hermano, se requiere valentía para humillarse delante de Dios. Aunque la mayoría no quiera rendirse a la voluntad de Dios, aunque la mayoría no quiera humillarse delante del Dios Todopoderoso, los valientes, los hombres de verdad, se humillan delante de su Dios, se apegan al diseño de Dios. Hermanos, en estos momentos de la batalla se requerían hombres valientes que estuvieran en las líneas, en los lugares más peligrosos. Como decía Ezequiel, un hombre que se pusiera en la brecha. Pero no lo halló Dios. Dice, busqué un hombre que hiciese vallado, pero no lo encontré. Hermanos, se requieren que los hombres de verdad se levanten hoy en día y se paren en la brecha. Que la mayoría sean cobardes. Seamos valientes, hermanos. Ahora, mira Proverbios 26, regresamos aquí. Mira nuevamente este versículo. Proverbios 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, nuestro texto, dice, muchos hombres, hay gran muchedumbre de hombres, pero ¿qué es lo que hace esta gran muchedumbre de hombres? Proclaman cada uno su propia bondad. Hermanos, aunque muchos hombres hoy en día, o mujeres, aunque muchos hoy en día sean narcisistas, tú sé un hombre de verdad. ¿Qué es una persona narcisista? Algunos han escuchado ese término, lo hemos mencionado. Un narcisista, hermano, es aquella persona, y el diccionario lo define de esta manera, manía de admirarse a uno mismo.
mire las redes sociales un poquito y vea la cantidad de tanto hombres, niños, adolescentes, hermanos, que son narcisistas. Una manía, hermanos, un afán de admirarse a sí mismo. O sea, no puede pasar un día, no pueden pasar 5 minutos en la mañana cuando te levantas para agarrar tu teléfono y ¿sabes lo primero que haces en vez de tomar la Biblia y orar? Tomas tu teléfono y entras a Facebook. Tomas tu teléfono y entras a Instagram. ¿Por qué? Porque hay esta manía de admirarse a uno mismo. ¿Cuántos likes ya tiene mi foto? ¿Cuántas personas me están siguiendo el día de hoy? Y hay tanto deseo de admirarse a sí mismo. Muchos hombres y mujeres también proclaman cada uno su propia bondad. Hermanos, vivimos en un mundo narcisista, un mundo, hermano, que se admira a sí mismo. Y ojo cómo las redes sociales ayudan para que el hombre que ya es egoísta, egocéntrico, se haga todavía más. Ahora veamos una verdad en el libro de Mateo, capítulo 12. Mire Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Llevo yo ya varias semanas estudiando el libro de Mateo y es muy interesante este versículo. Mire Mateo, capítulo 12. Versículo 34. Mateo 12, versículo 34. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo está hablando y la audiencia aquí es muy similar a la que Juan el Bautista tenía. Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, bautizaba a aquellos que venían en arrepentimiento. ¿Y sabe quiénes se acercaban por ahí? Los religiosos, los fariseos, los escribas, y veían su bautismo. Y palabras duras de Juan el Bautista le decía: generación de víboras. Ahora, en el capítulo 12 tenemos a nuestro Señor Jesucristo ya avanzando en su ministerio terrenal y tiene la misma audiencia. Versículo 34, Mateo 12, 34. Miren estas palabras. Y está hablando el Señor, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ve esta pregunta. El Señor Jesucristo, viendo a esta generación de fariseos, esta generación de judíos, de israelitas, viendo cómo cada uno de ellos hablaba de sí en el Sermón del Monte, les decía: ustedes no sigan el ejemplo de ellos, aquellos que usan vanas palabrerías, aquellos que oran en las esquinas de las calles para ser vistos, no sigan el ejemplo de esos hombres que proclaman su propia bondad. Y el Señor les reprende y les dice: ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Pero miren la razón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando tú estás lleno de ti mismo, cuando tu corazón es narcisista y estás lleno de ti, y cuando te levantas en la mañana solo piensas en ti, y avanza el día y solo piensas en ti, en tus intereses, en tus comodidades, en cómo te debe hacer sentir la gente, y piensas en ti y tu corazón está lleno de ti, pues de eso es lo que hablará tu boca. Y eso es precisamente hoy en día de lo que hablan tus redes. De ti, de ti, de ti. Y una gran verdad es que lo que hablas, lo que publicas, eso es lo que está en tu corazón. Y aunque tú no puedas decir: es que yo soy un narcisista, no, porque no lo vas a decir, pero lo que tú dices, lo que tú publicas, cómo te expresas, eso nos dice lo que hay, lo que ya hay en tu corazón. Ahora, quiero que veamos un ejemplo de uno de los hombres más narcisistas. Hay muchos, pero vamos a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Ahora, escogí este ejemplo porque es un ejemplo muy cercano a Salomón. ¿Ok? Es un ejemplo muy cercano a la vida de Salomón
Quizá fue un ejemplo, hermanos, que Salomón, con los escritos, ¿verdad?, de Primera de Samuel, juntándose todas estas historias, conociendo su misma historia de su pueblo, de su nación. Yo estoy seguro de que Salomón conocía a aquel hombre al cual su padre había sido fiel. Conocía a aquel hombre al cual David, su padre, había sido perseguido por este hombre. Y por eso escogí a Saúl. Miren, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 9. Miren aquí, y vamos a enfocarnos en Saúl, en el rey Saúl, Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí que Samuel venía a Saúl, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, miren sus palabras de Saúl: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días que los filisteos estaban juntos en Micmas. Y me dije: los filisteos descenderán y ahora contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Por tanto, dice Saúl, me vi forzado y ofrecí el holocausto. Hermanos, vemos a Saúl. Saúl no está pensando en el bienestar de su pueblo. Saúl no está pensando en agradar a Dios. No está pensando a favor del pueblo de Israel. Él está pensando en sí mismo. Saúl dice que yo me vi forzado. ¿Cómo no iba a implorar el favor de Jehová? Brinquemos al capítulo 15. Mira, capítulo 15, versículo 19. Capítulo 15, versículo 19. Dice aquí otro ejemplo. Dice la Biblia, capítulo 15, versículo 19, dice: ¿por qué pues no has obedecido a la voz de Jehová, sino has vuelto al despojo y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Aquí le tocaba a Saúl aniquilar a todos los amalecitas. Dios le había dado una oportunidad más, tenía que matar a todos, y lo que hace Saúl: perdona a lo mejor del pueblo, no mata a los reyes. Pero miren la respuesta de Saúl, un hombre narcisista. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¿Ven su corazón? Dice: yo he obedecido a la voz de Dios. Dice: y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec. A ver, ¿qué no te mandé que los mataras? ¿Por qué los traes? Sigamos leyendo. Dice: y he traído a Agag, rey de Amalec. Y dice: y he destruido a los amalecitas, pero el pueblo tomó del despojo. ¿Sabe? Al inicio él no está pensando en su pueblo, en capítulo 13. En capítulo 15 no está pensando en su pueblo, no está pensando en obedecer a Dios. Él está pensando en sí mismo. Yo he obedecido, yo he hecho lo correcto. Hermanos, vemos este ejemplo de Saúl en capítulo 17. En capítulo 17, hermanos, viene un adalid para pelear contra el pueblo de Israel. Viene este gigante Goliat. Yo me pregunto, ¿dónde está este hombre que proclamaba su propia bondad? ¿Dónde está este Saúl diciendo: yo he obedecido a la voz de Dios, yo perdoné, yo hice esto, yo obedecí? ¿Dónde está este hombre que proclama su propia bondad en capítulo 17? ¿Sabe dónde está? Quien debió pararse para pelear con ese filisteo debió haber sido Saúl. Pero lo vemos acobardado. Lo vemos, hermano, ya como un mentiroso. Brinquemos a capítulo 18. Capítulo 18, versículo 7. Después, aún ya que alguien toma el lugar, un pequeño joven hace lo que le correspondía hacer a Saúl. Miren lo que sucede en capítulo 18, versículo 7. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y miren,
Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Pobrecito Saúl, no le falta más que reino. Hermanos, vemos cómo la vida de Saúl ejemplifica cómo la gran muchedumbre de hombres hoy en día proclaman su propia bondad, que no están haciendo lo correcto, saben que no han hecho la voluntad de Dios, que no han sido esos líderes que deben ser, y en vez de humillarse, en vez de perdonar, en vez de reconocer sus errores, los vemos igual que Saúl, porque son hombres narcisistas, piensan en sí mismos, y por cosas pequeñas, hermano, como un cantito de unas mujeres, cosas por tan simples, hermano, se enojan, se apartan del camino de Dios. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, están abandonando la iglesia? ¿Cuántos hoy en día están abandonando su caminar con Dios? ¿Cuántos hoy en día se están apartando a este mundo por cosas tan pequeñas, hermano? ¿Por qué? No es porque estén pensando en el bienestar de su familia, no es porque estén pensando en el bienestar de sus hijos. Estás pensando en ti mismo. Pero, hermano, aunque haya muchos hombres conformándose al modelo de este mundo, tú sé un hombre de verdad. Sé hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? ¿Como quién serás? ¿Serás como el modelo que este mundo nos ofrece, o serás, en segundo lugar, como el hombre de verdad? Proverbios 26. Hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? ¿Sabe qué, hermano? Son muchos que proclaman su propia verdad, su propia bondad, pero son pocos los que cumplen. Para nosotros se nos hace muy fácil prometer: sí, voy a hacer esto, sí. A tus hijos puedes prometerle muchas cosas y tus hijos pueden tenerte en alta estima y puedes proclamar tu bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará que cumpla lo que promete? ¿Sabe qué, hermanos? En segundo lugar, sé un hombre de verdad. Sé, hermano, de los pocos que reflejan el diseño de Dios. Sé, hermano, de los pocos que reflejan la imagen de Dios en su vida, en su familia. Si el problema, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestras familias, ha sido por quebrantar el diseño, pues entonces tenemos que regresar a ese diseño. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Regresemos al origen. Mire lo que dice aquí la Biblia. No tengo el tiempo para profundizarme en esto, pero quiero mencionar unas cosas muy importantes. Mire versículo 26. Ya Dios ha creado los cielos, el firmamento, los mares, los animales marinos, los pájaros. Dios ha creado todo. Pero miren versículo 26. Dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Desde el versículo 1 al versículo 24 vemos: y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: produzca la tierra, y salió. Pero cuando Dios crea al hombre, hermanos, vemos una gran diferencia. En versículo 26, hermanos, vemos: y dijo Dios, hagamos. Viene hablando en primera persona, y cuando llegamos al versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sabes qué, hermano? Él enseña mucho acerca del diseño de Dios para el hombre, para la mujer. Estos versículos, hermanos, nos enseñan tanto acerca de cómo debemos, hermanos, apegarnos a cómo Dios diseñó la familia, a cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer. En primer lugar, Dios, hermanos, nos muestra que debemos reflejar la imagen de Dios.
quiero explicarlo de esta manera. Aunque en nuestra familia, aunque como hombres, como mujeres, aunque habitemos en una diversidad, el hombre de verdad habita en unidad. Lo voy a repetir y lo voy a explicar. Aunque habitemos, hermanos, en una sociedad, en una iglesia, en una familia tan diversa, de carácter, de personalidad, de temperamento, aunque habitemos en tanta diversidad de lo que es un hombre, ahora al otro extremo de lo que es una mujer, aunque haya tanta diversidad allí, que somos diferentes, podemos habitar en unidad. Y eso nos dice, hermano, el diseño de Dios. Eso nos dice, hermano, el diseño de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué lo digo? Lo voy a explicar. Versículo 16. Dijo Dios, hagamos. ¿Sabe lo que Dios está haciendo aquí, hermanos? Dios, nos está mostrando que en la eternidad pasada, Dios es eterno, que en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aunque son diversos, aunque son diferentes, han habitado en unidad siempre. Sí, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero han habitado en una unidad tan perfecta. Eso nos muestra, hermanos, que cuando Dios quiso reflejar su imagen al crear al hombre y a la mujer, lo hizo de la misma manera. Y esa es la razón, hermano, por la cual usted es diferente a su esposa. ¿Se había dado cuenta? Sí, yo creo que sí. Somos tan diferentes porque somos creados a la imagen de Dios. Tan diversos. Pero si queremos reflejar la imagen de Dios, aún, hermanos, en ser tan diversos, debemos habitar en unidad. Ahora, en segundo lugar, Dios nos crea para reflejar su imagen. En segundo lugar, Dios nos crea para señorear. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces. El versículo 28 lo vuelvo a repetir. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. Hermanos, también Dios nos ha creado para señorear. Ahora, muchos podrían decir aquí, bueno, pues es que yo señoreo mi familia, yo soy el capataz y lo que digo se hace. Eso no es lo que se refiere con señorear. La palabra señorear, hermanos, se refiere a ejercer autoridad. Se refiere a gobernar, se refiere a administrar. El señorear la creación, hermano, no quiere decir que vamos a acabar con los recursos naturales, que vamos a acabar con toda la naturaleza. Se hace referencia que debemos, hermano, administrar lo que Dios nos ha dejado en esta tierra. Dios nos ha dado esa autoridad, Dios nos ha dado esa administración sobre la creación. En Génesis 1, este mandato se da de manera general, tanto al hombre como a la mujer. O sea, tanto el hombre como la mujer son responsables de señorear, de administrar a la creación. Pero vayamos a capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Ténganme paciencia porque quiero explicar algo muy importante. Capítulo 2, versículo 15. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora en versículo 7, Dios forma al hombre del polvo, lo crea primero y después lo coloca en el huerto. Hermanos, en capítulo 1 vemos este mandato de forma general, pero en capítulo 2, el hombre es el primero en ser colocado en el huerto y el comisionado para labrar y guardar el huerto del Edén. No sé si está viendo para dónde voy. El varón es creado primero, antes que la mujer. El varón, hermano, es creado y colocado en el huerto primero y comisionado primero para labrar y guardar. ¿Eso qué nos dice? Que el hombre
Fue creado primero y su labor, su trabajo, su comisión es trabajar. Trabajar. Hermanos, ese es el diseño de Dios para el hombre. Ser el líder, ser la autoridad, el hombre que sostiene, que administra su hogar, su familia. Porque hasta el versículo 18 es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta el versículo 18, hermanos, es donde Dios crea a la mujer con el propósito de ser ayuda para su esposo. Ese es el diseño de Dios. Ahora, vayamos a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 2. Para que me entienda, el apóstol Pablo está enfrentando una situación importante en la iglesia. Timoteo está enfrentando una situación y Pablo instruye a Timoteo acerca de cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y daba muchas indicaciones, pero mire esto. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice la Biblia, y la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Y muchas hermanas pueden decir, ay, es que eso es machismo, eso es el patriarcado. No. Después vamos a explicar eso. ¿Sabe cuál es la razón por la cual Dios y el apóstol Pablo, aquí en este capítulo, da estas instrucciones? No permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Y el contexto es lo que se desarrolla en la iglesia. ¿Sabe por qué? Versículo 3 está la respuesta. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Porque Dios lo diseñó así, hermano. Hermana, porque Dios lo diseñó de esa manera. Este es el diseño de Dios para el hombre y ese es el diseño de Dios para la mujer. El hombre tiene su rol como hombre, la mujer tiene su rol como mujer dentro de la familia. Hermanos, un hombre de verdad refleja el diseño de Dios, un hombre de verdad refleja el carácter de Dios. Filipenses 2, 5 al 7, un hombre refleja el carácter de Dios. Y mire, qué mejor ejemplo de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre es humilde. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermanos, si Jesucristo, hombre, se humilló a sí mismo, hermanos, que haya en nosotros como hombres de verdad ese mismo sentir, humilde. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25 dice la Biblia. Efesios 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras esposas. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, nuestro Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Hermano, un hombre de verdad ama a su esposa. Se entrega por su esposa. No piensa en sí mismo. Todo lo da, todo lo sufre el amor verdadero. Mateo 26, 39. El ejemplo, estamos viendo el ejemplo del Señor, cómo refleja el carácter de Dios. Mire Mateo 26, 39, un versículo conocido. Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué, hermanos? Vemos al Señor Jesucristo no solamente proclamando querer hacer la voluntad de Dios. Lo vemos yendo a la cruz, bebiendo la copa de la ira, en este momento en Getsemaní, a tal grado que entró en agonía y sus lágrimas y su sudor, como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo, hermano, no solamente diciendo que haría la voluntad de Dios, sino que hace la voluntad de su Padre. Hermanos, un hombre de verdad no solamente proclama de palabra,
hacer lo correcto, sino que hace lo correcto, hace la voluntad de Dios. Mateo 20, 28, 18, el Señor Jesucristo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Toda autoridad le fue dada al Señor. Y llama, ¿sabe a quién? A sus 12 apóstoles, 12 varones, 11, perdón, varones, y les dice: toda potestad me es dada, por tanto, id. ¿Sabe a quién los comisiona? A los 11. Y los mandan. ¿Sabe qué, hermanos? Un hombre de verdad se somete a la autoridad de Cristo. Un hombre de verdad se somete a la autoridad de Cristo. Estos 11 apóstoles sometidos a la autoridad que Dios le dio a Cristo y que Cristo le confirió a ellos. Y quiero ver un versículo más, Juan 11. Juan 11. Juan 11. ¿Sabe qué, hermanos? Veo en el Señor Jesucristo un gran ejemplo, el mejor ejemplo de un hombre de verdad. Juan 11, versículo 35. Dice la Biblia: Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. ¿Sabe qué, hermanos? Un hombre de verdad no es frío, no es una piedra que no siente nada. Hermanos, un hombre de verdad aún, hermanos, se conmueve a sí mismo. Aún un hombre de verdad, hermano, llora. Amaba tanto a Lázaro el Señor. Y cuando llega ese momento, llora y se conmueve. Hermanos, reflejemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Tristemente muchos son los que van por la puerta ancha a la perdición. Hay muchos allá afuera, tanto hombres como mujeres, que han ignorado el diseño de Dios para su familia, para sus vidas. Tantos que han rechazado la gracia de Dios y van por la puerta ancha a perdición y muerte en el infierno, porque están condenados por sus pecados. Y los pocos son los que van por la puerta angosta a la vida eterna. Pocos son los que se arrepienten y creen. Un hombre de verdad va a Cristo para ser salvo. Si tú no eres salvo esta mañana, yo te invito, te exhorto a que te arrepientas, te humilles delante de Dios y vayas a Cristo para ser salvo. Oh, hermanos, que seamos hombres de verdad, padres de verdad, que críen a sus hijos conforme al diseño de Dios. Hermano, no nos dejemos moldear por este mundo. No nos dejemos moldear por la mayoría. Hay muchos hombres que proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Como quién serás, hermano, en este día? ¿Como quién serás? ¿Como la muchedumbre de hombres o como el hombre de verdad? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por lo bueno que eres, Señor. Tú eres bueno. Padre, yo te pido perdón por las veces, Señor, que no he seguido tu diseño. Por las veces, Padre, en las que me he apartado, Padre, de tu carácter, de reflejarlo. Señor, que mi vida pueda reflejar tu imagen. Padre, yo te ruego que hagas una obra esta mañana, que tomemos decisiones, que ese hombre de verdad pueda ser hallado en cada familia de nuestra iglesia, que ese hombre de verdad, Señor, sea hallado en cada uno de tus hijos. Padre, moldéanos, confórmanos a tu imagen. Y Padre, si en esta mañana alguien no es salvo, que vaya a ti, Señor, en arrepentimiento, en fe. Pedimos, Señor, de tu gracia. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre. Y Padre, que cada uno de tus hijos en este momento pueda estar meditando en lo escuchado. Que cada uno de tus hijos, Padre, pueda estar meditando en lo que vimos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y les invitamos, hermanos, les invitamos a seguir las enseñanzas. Les invitamos a dar like a las páginas, a seguir el canal de la iglesia. Queremos seguir subiendo las enseñanzas, las predicaciones, y pues invitamos a cada uno de ustedes a poder suscribirse a los canales. Y pues, hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo de los hermanos aquí conmigo. Nos vemos pronto. Saludos. Dios les bendiga.